El paisaje habitado es el paisaje que el ser humano ha ido construyendo a lo largo de los tiempos históricos para protegerse, para evitar el frío, siempre adaptándose a las realidades climáticas y medioambientales, desde las cuevas paleolíticas, las chozas neolíticas, los poblados ibéricos, etcétera, etcétera. En este momento, lo que entendemos por el paisaje habitado, lo que está habitado, nuestras aldeas, nuestros pueblos, nuestras ciudades, son producto de centenares de años de construcción. En nuestro paisaje habitado están presentes en las calles, en las plazas, edificios que forman parte de toda una historia, edificios que conviven con diferencia de siglos. En esos espacios, en ese paisaje urbano, se encuentran iglesias, se encuentran monasterios, se encuentran edificios públicos, privados, castillos, puentes, etcétera, etcétera. Todo ello hace que nuestro territorio, el territorio valenciano, al tener tantísima historia, tantísimos años de historia, tenga en un paisaje habitado el reflejo de esa historia, en nuestras calles, en nuestras plazas. Además, con la característica de que somos un pueblo mediterráneo que ha vivido siempre en la calle, y junto a ese paisaje urbano, paisaje habitado de las aldeas, de los pueblos y de las ciudades, no solo hay una arquitectura, sino también hay un urbanismo, una forma de distribuir esa ciudad o ese pueblo, y además un paisaje cambiante a lo largo del año, no solo por la luz, no solo por la climatología, sino también por la presencia en la calle de las gentes a través de la fiesta religiosa, de la fiesta profana. Realmente es un patrimonio de primera magnitud, del cual los valencianos nos podemos sentir orgullosos, y en cada uno de nuestros hábitats, de nuestras aldeas, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, hay elementos sumamente interesantes que muestran ese pasado. Y son elementos para vivir los habitantes y también, cómo no, para disfrute de los visitantes.